Hola, este es el cuarto episodio de la serie sobre nuestros antepasados. En los próximos episodios conoceremos a nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, que vivieron en la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Pero en este cuarto episodio, para conocerlos mejor, daremos un vistazo al contexto histórico en que vivieron. Estamos hablando del contexto histórico, en el tiempo en que transcurrieron las vidas de nuestros antepasados, a partir de unos 30 años después de la declaración de la independencia del país, en 1918. Aunque el último baluarte español ubicado en Ancud, capituló recién en 1826. El fuerte de Ancud, que fue tomado por la tercera expedición que envió el general Freire, era comandado por el último gobernador hispánico de la provincia, don Antonio de Quintanilla y Santiago, quien firma el Tratado de Tantauco con el gobierno de Chile. En menos de 50 años, gracias al esfuerzo y pujanza de varios empresarios chilenos, aparecieron varios polos de desarrollo del país. En Lota, nace el primer polo de desarrollo cuando el empresario y político chileno Matías Cousiño inicia la explotación carbonífera a gran escala en Chile. Más al norte, aparece un segundo polo de desarrollo, la cuenca del río Maule. El río Maule es el río más importante de la séptima región, gracias a su caudal para regadío y como medio de transporte. El puerto de Constitución fue declarado puerto mayor en 1828, siendo el centro de comercialización de los productos de la zona, que se transportaban por el río Maule, principalmente madera, queso, cereales, trigo y harina. Hombres de negocios de la zona fundaron importantes empresas navieras. Esta zona tomó tanta importancia económica que los habitantes de su capital, Talca, llenos de orgullo por la prosperidad que tenían, acuñaron la frase que aún hoy se escucha: Talca, París y Londres, equiparando a Talca con las grandes capitales del mundo. Más al norte, Valparaíso se ubica como el principal puerto del país y el segundo en importancia después de San Francisco de California, ya que todo el tráfico marítimo, entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, recalaba en Valparaíso, después de atravesar el Estrecho de Magallanes. Esto hizo que Valparaíso entrara en un periodo de prosperidad muy grande y que ahí se instalaran las grandes empresas del país y acuñaran el sobrenombre de Pancho para Valparaíso, comparándolo con San Francisco de California. En 1906, Valparaíso sufre la peor de sus catástrofes. Un gran terremoto destruyó gran cantidad de inmuebles de la ciudad. Muchas personas fallecieron instantáneamente, bajo los escombros de sus casas, por la caída de muros y cornisas en las veredas, e incluso por caer en grietas que se formaron en algunas calles. Inmediatamente después, se iniciaron varios incendios que tiñeron los cielos de rojo, fenómeno que incluso se veía desde los Andes. El combate del fuego se tornó difícil, pues los bomberos perdieron gran parte de sus herramientas, y las cañerías de agua estaban inutilizables. En la zona norte, surge un nuevo polo de desarrollo, Copiapó. A mediados del siglo XIX, con el descubrimiento de los minerales de plata de Chañarcillo y Tres Puntas, Copiapó alcanzó un espectacular desarrollo urbano y arquitectónico, convirtiéndose en la capital minera de Chile y en la primera ciudad del país en contar con un ferrocarril. Para materializar el proyecto del ferrocarril, concurrieron tanto capitales ingleses como de grandes capitalistas chilenos de la época. Con el tiempo, los inversionistas chilenos de la Compañía de Ferrocarriles de Copiapó fueron reemplazados por capitales extranjeros. Desde entonces, Copiapó adquirió fama por la riqueza de sus minerales. Sus recursos naturales atrajeron a incipientes empresarios metalúrgicos, improvisados proveedores y audaces exportadores, que consolidaron un oasis en medio del desierto. En las últimas décadas del siglo XIX, con la decadencia del ciclo minero de Copiapó y la atracción ejercida por Santiago y las regiones salitreras, se inició un periodo de menor desarrollo urbano.
lo cual se reflejó en el descenso demográfico de la ciudad. Más al norte, en 1866, José Santos Sosa localizó cerca del actual puerto de Antofagasta los yacimientos de caliche del Salar del Carmen, que estaba en territorio boliviano. Mediante concesiones dadas por Bolivia, se pudo explotar el yacimiento, fundando así la Compañía de Salitres de Antofagasta, con capitales ingleses y chilenos. Así quedó fundada la que sería posteriormente una próspera ciudad. La Compañía de Salitres de Antofagasta fue la empresa salitrera, formada con capitales chilenos, más grande. Los problemas de tráfico y de abastecimiento de agua, que obstaculizaron las operaciones industriales en los primeros tiempos, fueron resueltos con el tendido del ferrocarril en 1876. El distrito salitrero de Antofagasta, llamado comúnmente Cantón de Bolivia, estaba formado por agrupaciones de yacimientos o pampas salitrales conocidas con los nombres de Carmen Alto, Salinas, Pampa Central y Pampa Alta, alcanzando hasta las inmediaciones de Sierra Gorda, a más de 1.400 metros de altitud. Los conflictos derivados de la relación de las compañías salitreras y los estados de Perú y Bolivia fueron una causa de la Guerra del Pacífico en 1879. Al finalizar la Guerra del Pacífico, las compañías salitreras reanudaron sus operaciones, que habían estado detenidas por causa del conflicto bélico. Desde 1910, la Compañía de Salitres de Antofagasta adoptó la norma de entregar la administración de la compañía a ingenieros y técnicos chilenos. Para conocer el ambiente social y las costumbres del siglo XIX, les recomiendo leer la novela Martín Rivas, cuya trama transcurre en la década de 1860. Así terminamos el cuarto episodio de la serie sobre nuestros antepasados. Nos vemos en el próximo episodio, en que conoceremos a Arturo Titus Sieverts y a Elena Fonseca Sierra Alta, abuelos maternos de mi esposa Teresa López Titus.